Soy pirata. Puedo copiar cualquier talento. 196. Neuer se pellizcó la barbilla y dijo pensativo. ¿Es Cocodrilo tan vengativo? Doflamingo se recostó cómodamente en la silla y dijo. Es más o menos lo mismo. La primera vez que se emitió la orden de búsqueda fue aproximadamente al mismo tiempo que saliste de Arabasta. Neuer se sentía tranquilo en ese momento. Ahora que conocía a su oponente, no había nada que temer. Al principio, Neuer pensó que eran los marines o el gobierno intentando crear problemas nuevamente y pensó en contraatacar. Resultó ser culpa de Lao Sha, por lo que la solución fue sencilla. Cuando tenga tiempo, volveré me haré cargo de Lao Sha y su estudio barroco. O puedes esforzarte un poco más y reclutar a Lao Sha para tu equipo. La fuerza de Lao Sha presenta una gran diferencia entre el límite superior y el inferior. Es casi invencible en el desierto, e incluso en el peor de los casos, tiene un 50% de posibilidades de escapar. Pero si está en el mar, será mucho más débil. Además, los conocimientos básicos de Aki son pobres, por lo que ahora Neuer es totalmente capaz de controlarlo. No era rival para Lao Sha en el desierto cuando lucharon, pero ahora es diferente. Su crecimiento supera con creces su imaginación. Al ver que Neuer se calmaba, Doflamingo no pudo evitar reír. Parece que estás muy seguro de que puedes lidiar con Crocodile. No lo olvides, él es un Shichibukai como nosotros. Neuer apretó los puños y se burló. También hay lagunas en los Shichibukai. ¿Crees que no puedes vencer a Crocodile? Doflamingo frunció los labios y no dijo nada. Si luchaban en serio, siempre que no fuera en el desierto, confiaba en que podría vencer a Cocodrilo. Neuer se sentó junto a Doflamingo, tomó un vaso de jugo y dijo. A continuación, hablemos de los intercambios de reinos. Doflamingo lo miró con cierta sorpresa y dijo. ¿De verdad quieres reconstruir un reino tú solo? Neuer lo miró de forma extraña y dijo. Por supuesto, ¿no es por eso que vine aquí para hablar contigo sobre esto? Doflamingo se llevó la mano a la frente y negó con la cabeza. Realmente no entiendo qué estás pensando. Olvídalo, Torrebol. Justo cuando terminó de hablar, un hombre pegajoso salió corriendo del callejón en la distancia. Torrebol se acercó a Doflamingo con una gran nariz mocosa y miró a Neuer con cautela. Neuer decidió ignorar su mirada y Doflamingo le instruyó. El país de Neuer quiere comerciar con Dressrosa, puedes organizarlo según la situación. Torrebol asintió rápidamente, mientras Neuer miraba a Doflamingo con inexplicable envidia. Con solo 2 simples frases, ordenó a sus subordinados hacer cosas tan problemáticas. ¿Esto es simplemente la máxima expresión de un jefe que no se inmiscuye? Doflamingo apoyó la cabeza en su brazo y dijo con calma. Neuer, ¿te interesa hacer algún negocio conmigo? Podría ser beneficioso para tu reino. Neuer preguntó con calma. ¿Qué asunto? Doflamingo sonrió siniestramente y dijo. ¿Esos tratos en el mundo oscuro? Neuer frunció el ceño y dijo con decisión. Imposible. ¿Qué clase de negocios puede haber en el mundo oscuro? Tráfico de armas, contrabando, mercenarios y trata de personas, asuntos que Neuer juró no tocar jamás. No es que Neuer sea distante y no quiera tocar esos negocios lucrativos. En el mundo de los piratas, cuanto más grande es el puño, más acertado es. Sin embargo, la estructura principal de la población de Neutem es muy particular. Además de los esclavos rescatados de Mariejois, también están los supervivientes de la guerra de Neutem. Todos han sido perseguidos por diversas actividades ilegales en el mundo oscuro y han perdido el apoyo popular por culpa del dinero. Neuer no puede cometer semejante estupidez. Además, a Neutem no le faltan fondos en el país. Lo que le falta es tecnología y conocimiento. Doflamingo parecía saber que Neuer se negaría y dejó de hablar después de eso. También conocía la situación de Neuer. Al principio pensó que Neuer codiciaría la riqueza que tenía delante, pero no esperaba que este hombre siguiera confundido, pero si Neuer no está dispuesto a tocar ese tipo de cosas, significa que en el futuro podrían convertirse en enemigos jurados. Espero que ese idiota de Cocodrilo pueda causarle algunos problemas a Neuer, para que yo pueda beneficiarme de ello. Justo cuando ambos cayeron en un extraño silencio, Torrebol de repente se giró y susurró algo al oído de Doflamingo. Neuer los miró con calma, pero en ese momento, de repente, sonó su Denden Musi. Este Denden Musi se utiliza para contactar con Robin. Neuer contestó rápidamente el teléfono. Mientras el Denden Musi se transformaba en Robin, se oyó una voz clara y urgente. ¿Es conveniente hablar?
Neuer miró a un lado y vio que Minge ya se había acercado a Torrebol, así que le dijo: «Ve tú». Neuterm fue atacado. Neuer frunció el ceño y preguntó rápidamente: «¿Has tratado con esa persona?». Robin dijo con voz irritada: «No, los dejé escapar». Neuer se sobresaltó, pero luego se lo tomó en serio y dijo: «Tío Yixiao y en él, ¿no hicieron ningún movimiento?». Robin explicó: «Tomamos medidas, pero eran demasiados y muchos escaparon». El rostro de Neuer se tornó sombrío, apretó los dientes y preguntó: «¿Quién es esta persona? ¿Conoce su identidad?». Robin suspiró y dijo: «No los conozco en absoluto, pero su estilo de lucha es un poco extraño. Algunos son increíblemente fuertes, y cada uno tiene un traje de combate de un color diferente. En él está siendo retenido por ellos. Y los soldados ordinarios bajo su mando son como máquinas que obedecen órdenes y siempre están saltando para ayudarles a bloquear los ataques». Esta descripción podría ser Germa 66. Los mercenarios de Germa, conocidos como el Ejército del Mal, son una unidad de combate científica liderada por Juge, el padre del pervertido Sanji. Además, el Germa 66 también es un famoso clan de asesinos en el mundo oscuro. ¿Será que la orden de asesinato de Crocodile ha afectado a este grupo criminal? Por otro lado, Torrepol informó a Doflamingo y también habló sobre este asunto. Doflamingo miró a Torrepol con sorpresa y dijo: ¿todo el Germa 66 fue enviado solo para destruir el nuevo reino? Torrepol asintió rápidamente y dijo: las noticias recibidas por el mundo oscuro deberían ser correctas. Doflamingo sonrió con interés y dijo: interesante, Crocodile realmente puede invitarlos. Aunque también son una panda de escoria, son mucho más fuertes que esa carne de cañón. ¿Qué debería hacer Neuer? Para Neuer, Neutem es su base. Aunque ya ha repelido al Germa, por seguridad aún tiene que volver y echar un vistazo. Neuer se levantó y le dijo a Robin, que estaba al otro lado del Denden Mushi: prepárate para evitar que vuelvan a atacar. Vuelvo enseguida. El rostro malvado de Doflamingo estaba lleno de sorpresa y preguntó: ¿qué? ¿Estás listo para irte? Neuer asintió y dijo con voz profunda: vuelve y ocúpate de algunas cosas. Germa 66 es una figura famosa en el mundo oscuro. Cuando Trébol invocó a Doflamingo hace un momento, debió estar hablando de este asunto. La gente del mundo oscuro es realmente problemática. El Germa 66 no es nada para él, pero aún así es una gran prueba para sus cuadros. Parece que actuó con rapidez. Tras resolver el problema con el Germa 66, regresó para encargarse de Crocodile. Doflamingo lo miró y sonrió significativamente. ¿Quieres mi ayuda? Aún tengo algo de poder en el mundo oscuro. Neuer lo miró fijamente durante un rato y de repente sonrió y dijo: no, puedo manejarlo. Doflamingo es una persona profunda. No puedes involucrarte demasiado con él en asuntos personales, si no, no sabes cómo te usará. Al ver que Neuer no aceptaba su bondad, Doflamingo se encogió de hombros y dijo: como sea. Neuer y sus compañeros llegaron y se fueron a toda prisa, y pronto estaban en camino de regreso. Doflamingo se quedó en la orilla, observando cómo el barco se alejaba cada vez más, y rió suavemente. Hombre interesante. ¿Qué opinas, Violeta? Mientras su voz bajaba, una mujer encantadora salió lentamente de un rincón oculto detrás de él. Violet, con su largo cabello castaño oscuro suelto y luciendo un vestido de baile de encaje de lunares, miró fijamente la espalda de Doflamingo y dijo: ¿por qué lo dejaste ir? Doflamingo negó con la cabeza, se giró para mirar a la mujer inexpresiva y dijo con una sonrisa: Cocodrilo es demasiado deshonesto, sería mejor usarlo para deshacerse de él. Violet, la hija del rey anterior, el rey Riku, dijo: ¿no les diste la información de que el Germa 66 atacaría a Neuer? Doflamingo se acercó a Violet, le levantó la barbilla con una mano y murmuró con voz fría: Violet, las mujeres no necesitan ser tan inteligentes. De lo contrario, es fácil morir. Violet apartó la mirada de su mano, se dio la vuelta y se fue en silencio. Doflamingo la observó y sonrió disimuladamente. El nuevo Shichibukai Neuer que está en el centro de atención, Crocodile que siempre ha sido una monstruosidad en el mundo oscuro, y el arrogante e inconsciente Germa. Estas tres fuerzas están luchando entre sí, ¿quién sobrevivirá hasta el final? Neuer, que ya se había ido, no tenía ni idea de lo que planeaba Doflamingo. Incluso si lo supiera, probablemente se burlaría de él.
Germa y Crocodile no fueron suficientes para representar una amenaza para Neuer, incluso cuando se combinaron. Neuer estaba sentado en el barco de regreso y pensaba en el ataque de la Alemania nazi. Aunque el poder de combate principal del ejército alemán es muy débil, hay que decir que su tecnología de investigación científica realmente pone celoso a Neuer. Investigación del cuerpo humano, como la clonación de factores de linaje y la transformación de soldados, así como trajes de combate científicos que pueden producir en masa poder de combate y una variedad de armas especiales. Por coincidencia, estas son las cosas que quiere Neuer. El objetivo original de Neuer era investigar a los pacifistas utilizando al oso tirano, pero cuando eso fracasó, centró su atención en el ejército alemán. Pero en el camino, Neuer no se topó con Judge y su pandilla, y estaba a punto de darse por vencido, pero no esperaba que vinieran a él por iniciativa propia. La investigación sobre el traje de combate puede ser útil para el traje de Iron Man. Judge, antiguo colega de Vegapunk, también puede enseñarle a la genio Xiao Lizzie. Es como matar dos pájaros de un tiro. Neuer tendrá que dejarles toda la tecnología y el personal de Alemania cuando regrese. El barco navegaba a toda velocidad, y Neuer y su tripulación finalmente regresaron a la isla de Neu durante la noche. Antes incluso de desembarcar, quedaron atónitos. La costa, ya de por sí desordenada, se volvió aún más fea en ese momento, con sangre fresca y rastros de fuego de artillería por doquier. Era evidente que hacía poco tiempo que había estallado una guerra. Con rostro sombrío, Lucy saltó primero a la isla y buscó rastros cerca de la orilla. Neuer se acercó y dijo: parece que la guerra entre Daiji y Germa es muy feroz. Lucky asintió y dijo: aparte de las marcas dejadas por los proyectiles, lo que más queda son las marcas carbonizadas dejadas por los rayos. Neuer y sus compañeros observaron durante un rato y luego le pidieron a Brueno que los condujera hacia la capital real. Cuando abrió la puerta, la capital aún estaba prosperando, igual que antes de la marcha de Neuer. Jefe, finalmente has vuelto. Varias personas se giraron, la luz eléctrica azul se reunió rápidamente, él mostró su rostro y los saludó con una sonrisa, mostrando los dientes. Al ver que no hablaba en serio, Neuer frunció el ceño deliberadamente y lo reprendió. Pareces tan feliz. ¿Hiciste algo bueno cuando el enemigo invadió? El rostro de Enel, tan grueso como la esquina de una muralla, no pudo evitar sonrojarse al oír esto. Explicó. Son demasiados, así que es difícil atraparlos. Algunos escaparon. Neuer se alegró mucho al oír esto, porque lo que comía Enel no era una fruta del diablo normal, sino una fruta del truenología con un límite superior muy alto. En términos de velocidad en todo el mundo, solo Neuer y Kizaru pueden compararse con él, pero no lograron alcanzar a esos cyborgs de Alemania. Al ver que Neuer lo miraba sin decir palabra, Enel finalmente no pudo evitar bajar la cabeza, pinchando con el dedo y susurrando. SSS, quizás, todavía soy un poco descuidado. Neuer suspiró y se cubrió el rostro, diciendo débilmente. Olvídalo, no hablaré de ti esta vez. Además, será mejor que tengas cuidado. Cualquier arrogancia en la batalla puede convertirse en la causa principal de tu derrota. Enel era como un niño intentando complacer a sus padres, asintiendo con la cabeza apresuradamente, pero en su corazón no estaba de acuerdo. Sus propias habilidades eran reconocidas por su fuerza. Incluso si cometía algunos errores por descuido, siempre y cuando no se enfrentara a alguien del nivel de almirante de la marina, aún podría manejarlo. Neuer sabía que no lo había escuchado y meneó la cabeza con impotencia. Si en él todavía tiene alguna debilidad, probablemente sea su propia mentalidad. Espero que no pase nada en el futuro. Con las habilidades de Enel, es muy difícil que alguien le haga daño en Qinghai. Neuer miró a Enel y dijo. Estamos perdiendo algo aquí. Enel pensó un momento, meneó la cabeza y dijo. La pérdida no fue mucha. Los detuvieron incluso antes de llegar a la capital. Aunque muchos de nuestros heridos sufrieron heridas leves, ninguno de ellos corrió peligro de muerte. No está mal, aunque hubo algunos heridos, este resultado no fue inesperado. Aunque el poder de combate de base del ejército de Germa es equilibrado, unido y poderoso, hay demasiadas fuerzas de combate de alto nivel en Neutem. Si no estuvieran en Neutem, donde el tío Yixiao podría arrojar un meteorito y matar a un gran número de personas, ¿cómo podrían Judge y los demás tener tiempo para saltar de un lado a otro? En ese momento, el ejército alemán que había huido después del ataque anterior a Neutem se estaba reuniendo y preparándose para el siguiente ataque.
En una zona marítima alejada de la isla de Noi, estaban atracados decenas de barcos del Germa 66. El reino de Germa, gobernado por el ejército de Germa y la familia Vinsmoke, es un país marítimo único en el mundo sin un territorio fijo. Cuando suelen luchar, se mueven por separado con docenas de barcos, y cuando se combinan entre sí, se convierten en un territorio del reino móvil. En el reino formado por docenas de barcos de Germa, el castillo más magnífico es donde viven los gobernantes de Germa. En el espacioso salón de fondo blanco grisáceo, hay un trono al fondo de la sala. Un hombre con casco y armadura dorada se sienta allí con aire solemne. Debajo del trono, varios hombres y mujeres jóvenes con rostros y vestimentas similares estaban medio arrodillados en el suelo en actitud respetuosa. El gobernante de Alemania, Vinsmoke, golpeó la mesa y dijo enojado. No esperaba que, incluso si Neuer no está aquí, todavía tenga a un tipo tan terrible bajo su mando. El hijo mayor de la familia Vinsmoke, Iji, pelirrojo y de cejas redondas, escuchó la queja de su padre y dijo sin expresión. Si mi padre no hubiera ordenado la retirada, la batalla podría no haberse ganado o perdido. El segundo hijo, Niji, asintió y dijo sin miedo. Definitivamente lograremos la tarea. El niño más pequeño, Yongzi, con una cabeza llena de perdón verde, se rió y dijo arrogantemente. Ese tipo que estaba descargando electricidad es solo un debilucho. El juez frunció el ceño al oír a sus tres hijos hablar de ello. Aunque cuando sus hijos eran pequeños, modificó sus genes a través del factor de linaje para darles cuerpos sobrehumanos. Pero, en contraste, sus emociones han sido casi aniquiladas. Solo tienen la misión en sus ojos, y su asombro y miedo a la muerte han sido descartados hace mucho tiempo. Al escuchar las voces de sus tres hermanos, Reiju, que había estado manteniendo la cabeza gacha, se mordió los labios con fuerza. Como el único de los hijos del juez que aún conserva sus emociones, Reiju siempre se siente triste cuando ve las posturas ridículas de Iji y los demás. Pero ella no tenía forma de resistirse, porque el destino de estos niños siempre había estado en manos del juez, su padre. El juez hizo oídos sordos a las palabras de sus hijos y apretó nerviosamente el arma en su mano. La noticia que recibí en el mundo oscuro fue que Neuer, el nuevo Shichibukai, era solo una figura decorativa con una falsa reputación, pero no esperaba. Durante el ataque anterior a la base de Neuer, este ni siquiera apareció y el ejército alemán fue prácticamente aniquilado por sus hombres. El usuario del rayo de Logia, el antiguo pterosaurio volador y el espadachín ciego cuyo poder era como un desastre natural, Judge todavía tiene miedo cuando piensa en ello ahora. Si la otra parte no hubiera estado peleando de manera lúdica, el juez y sus hijos nunca hubieran regresado. Al ver la expresión pesada del juez, Reiju finalmente no pudo evitar ponerse de pie y dijo, «Padre, ¿por qué no abandonamos esta misión?» En el mundo oscuro, pocos se atreverían a aceptar la misión de asesinar a un Shichibukai. Al fin y al cabo, la mayoría de los Shichibukai poseen un ejército enorme y una fuerza impresionante. Fue porque el objetivo esta vez, Neuer, era demasiado inexperto, que el juez se dejó llevar y analizó mal la capacidad de combate del oponente, por lo que asumió la tarea. Los hechos han demostrado que tu tío sigue siendo tu tío. Ni siquiera el nuevo Shichibukai es alguien a quien el Germa 66 pueda permitirse ofender. Cuando Reiju propuso rendirse, sus hermanos no estuvieron contentos con ello. Especialmente el joven Yuji, que sacudió su cabello parecido a algas y gritó. ¿Por qué rendirse, un simple Shichibukai? Mientras lancemos un ataque más, definitivamente ganaremos. Yongzi empezó a hacer ruido, y sus dos hermanos también gritaron en señal de asentimiento. En un instante, todo el salón se volvió ruidoso y caótico. El juez se sintió un poco molesto por el ruido, pero después de pensarlo decidió retirarse primero. Los subordinados de Neuer pueden derrotarlo, ¿qué pasa con él? Ahora debería huir rápidamente mientras Neuer no haya regresado todavía, de lo contrario, más tarde ajustará cuentas conmigo y mi vida se volverá aún más difícil. El juez aplaudió, indicando a sus tres hijos ruidosos que se callaran, y dijo con voz seria. Esta misión es demasiado difícil, nosotros... Bum bum bum. Antes de que pudiera terminar sus palabras, hubo una repentina explosión fuera de la sala de conferencias, el sonido fue tan fuerte que casi perforó los tímpanos de varias personas. El juez se tapó los oídos y gritó enojado. Oye. ¿Qué está pasando afuera? El guardia abrió la puerta de golpe, señaló hacia afuera con pánico y dijo con voz temblorosa.
Alguien está atacando en el cielo. ¿Qué? El juez se sobresaltó y rápidamente salió corriendo a comprobarlo, seguido por sus 4 hijos. Tan pronto como salió por la puerta, el juez estuvo a punto de morir de miedo ante la aterradora vista del cielo. En el claro cielo azul anaranjado cuelga un sol dorado gigante, que emite continuamente rayos de luz similares a meteoritos sobre el mar y el barco. El paisaje que a otros les parecía maravilloso era aterrador para el juez. Cada uno de esos rayos de luz emitidos por el sol es como un devastador explosivo láser. Dondequiera que caiga, desencadenará una enorme explosión en cadena. Bajo el sol dorado y brillante, una figura emergió lentamente y gradualmente tomó la apariencia de Neuer. Neuer se burló en el aire, mirando a la familia Binsmoke en el suelo que eran como hormigas, y los láseres disparados desde su cuerpo no se detuvieron. Esta es una habilidad destructiva que Neuer modificó basándose en el Yasakani no Magatama de Kizaru. El alcance del ataque es mayor, pero la precisión, quienes la entiendan, la entenderán. El juez miró a Neuer, que llegó en persona, y al instante reconoció su identidad. Gritó con rabia y miedo. ¿Qué haces? Neuer se burló y dijo con indiferencia. Por supuesto que destruiré su país. El corazón de Judge latía cada vez más rápido. Finalmente, el miedo ya no le importó. Corrió hacia Neuer en el aire y gritó. ¡Maldito! ¡Basta! Al ver a su padre liderando la carga, sus 3 hijos parecieron recibir alguna señal y lo siguieron apresuradamente. Solo Reiju seguía dudando. Se quedó allí, sin saber qué hacer. Si lo piensas con calma, este enfoque es realmente estúpido. Por muy poderoso que sea el Germa 66 en Nord Blue, aquí es inútil. Este es el nuevo mundo y se enfrentan a los 7 señores de la guerra del mar de los piratas. Como Reiju esperaba, aunque Judge y sus 2 hijos volaron por el aire agresivamente, Neuer simplemente los ignoró y lentamente levantó su pantorrilla envuelta en luz dorada. Y entonces, Reiju en el suelo sintió que sus ojos se nublaban y una luz dorada brilló. Tan pronto como su padre y su hermano salieron corriendo, Neuer los pateó hacia atrás, destrozando el barco y cayendo directamente al mar. En un instante, Neuer se ocupó de las 4 personas, incluidos Binsmoke y sus hijos, que volaron para entregar comida, y luego cayó lentamente del cielo. Al ver a Reiju tan asustada que perdió la voz, Neuer se acercó a ella, la presionó por los hombros y dijo con una sonrisa maliciosa. Señora Reiju, ¿cierto? Toma a tu gente y ven conmigo. Reiju recibió una fuerte bofetada de Neuer, y su delicado cuerpo tembló levemente. Susurró. Se lo dejo a usted, su excelencia. Neuer la miró de forma extraña. Parecía un pervertido. Después, bajo la supervisión de Neuer, Reiju dirigió a los soldados del reino de Germa para limpiar el campo de batalla y rescató a Judge y a los demás. Aunque Neuer solo les golpeó una vez, les rompió varios huesos y casi mueren. Después de que Reiju los visitó, se sintió aún más aterrorizado por Neuer y no pudo evitar sentirse afortunado de no haber actuado impulsivamente y muerto con ellos. Germa 66 es un conocido clan asesino en el mundo oscuro, pero Neuer fue fácilmente eliminado solo. Después de todo, el luchador más fuerte del Germa no pudo vencer a Sanji 2 años después, así que ¿cómo se atreven a desafiar a Neuer? Después de limpiar el desastre, Neuer lideró solo a todo el reino de Germa y se dirigió hacia el reino de Neutem en una flota. Menos de un día después de que Neuer partiera solo, los habitantes de Neutem descubrieron de repente que su jefe había regresado. Además, escoltaban una flota entera y regresaron victoriosos de manera poderosa. La gente estaba muy contenta y vitoreaba mientras salía a la calle para dar la bienvenida al regreso de Neuer. Cuando Germa invadió, todos contuvieron la respiración y lucharon con todas sus fuerzas. Todos somos pobres personas que hemos quedado varadas en el mundo. Por fin hemos encontrado un lugar donde asentarnos. ¿Cómo podemos tolerar que nos molesten de nuevo? En medio de la alegre despedida de todos, Neuer tomó a varios miembros de la familia Binsmoke y cruzó el portal de regreso al Palacio de las Nubes de la Isla del Cielo. Neuer se sentó en el trono del palacio recién construido, levantando la barbilla y sonriendo juguetonamente. Frente al templo, el juez y sus hijos estaban arrodillados en fila con las manos y los pies atados, mientras Yixiao y Enel los miraban fijamente desde ambos lados. El juez, que acababa de despertarse, levantó con dificultad la cabeza, con el rostro pálido, y miró con expresión vaga al hombre del trono. ¿Qué es lo que quieres hacer?
Ante la débil pregunta del juez, Califa, la secretaria que estaba al lado de Neuer, habló en su nombre. Haz algo por nosotros y conviértete en investigador en Neutrum. Reiju bajó la cabeza y sus ojos se movieron ligeramente. ¿Los Shichibukai querían reclutarlos? El juez se quedó atónito y estuvo a punto de negarse, pero pensándolo bien, no pudo evitar sentirse tentado. Aunque es el gobernante del reino de Germá, Judge en realidad no es muy arrogante y su deseo es realmente muy simple. Vinsmoke es una familia antigua y numerosa. Generación tras generación, ha sido una auténtica nación científica y combativa. En su momento más glorioso, llegó a gobernar todo el Mar Azul del Norte. El juez quiere utilizar su propia investigación para llevar a Vinsmoke de regreso a esa época y dominar nuevamente Nord Blue. Por el bien de este sueño, el juez sintió que estaba bien usar las manos de otra persona siempre y cuando Vinsmoke fuera retenido. Pero ¿y si se añade Neutrum, puede seguir existiendo Vinsmoke? ¿Puede aún hacerse realidad mi sueño para el futuro de mi familia? Neuer también conocía un poco los pensamientos del juez, por lo que simplemente relajó las condiciones y dijo. Después de unirse a Neutem, los hombres de Germá se fusionarán con los míos, pero tu Vinsmoke puede convertirse en una familia dentro de nuestro país. El juez entrecerró los ojos. Neuer estaba dispuesto a hacer semejante promesa, lo cual, en realidad, era bastante cortés. Además, para ser honesto, no le importa si los ciudadanos de Germá, es decir, los soldados del ejército de Germá, se disuelven o no, siempre y cuando Vinsmoke, el núcleo, todavía esté allí. Para decirlo sin rodeos, esos soldados son solo armas para que el juez logre sus objetivos. El juez ha comenzado a vacilar en su corazón ya que ha recibido la protección de un Shichibukai con un potencial asombroso y aún puede mantener a su familia. El juez miró a Neuer sin hostilidad. Reflexionó un momento y dijo, Neuer, señor, quiero saber cuál es su ambición. ¿Es solo la posición de Shichibukai y un reino en el Nuevo Mundo? Al ver lo serio que era, todos los presentes comprendieron que el juez estaba dispuesto a ceder y todos miraron a Neuer. Neuer ni siquiera lo dudó y sonrió con confianza. Por supuesto que no, el puesto de Shichibukai es solo un trampolín para mi aterrizaje. El reino de Neutem nunca vivirá en un rincón del mundo. Shichibukai, una de las tres fuerzas de Grand Line, ¿es solo un trampolín? Entonces, ¿cuál es el objetivo final en la mente de este hombre? ¿Los 4 emperadores, o quizás el rey de los piratas? Cuanto más pensaba el juez en ello, más miedo sentía. Se tranquilizó y dijo con voz grave. No me atrevo a albergar tantas esperanzas. Solo quiero regresar a Nord Blue con gloria. Bajo la mirada de sus hijos, el juez bajó primero su majestuoso cuerpo y dijo. Estoy dispuesto a unirme al reino de Neutem y convertirme en su brazo. Al ver que la columna vertebral de la familia estaba de acuerdo, los 3 hermanos Iji, que no tenían emociones humanas, parecían un poco repulsivos en la superficie, pero como no pudieron resistirse a su padre, también estuvieron de acuerdo. Reiju respiró aliviada en silencio. Siendo una persona extremadamente racional, se alegró mucho de que su padre tomara la decisión correcta. Después de todo, si rechazaban la invitación de Neuer, dados los crímenes que habían cometido, probablemente estarían cortejando la muerte. Es más, para una mujer normal como ella, permanecer en el pacífico reino de Neutem es mucho mejor que permanecer en el ejército del mal. Al ver que la familia Vinsmoke estaba dispuesta a unirse, Neuer aplaudió con satisfacción y dijo con una sonrisa. Muy bien, tomaron la decisión correcta. Pero, aún tienes que ajustar cuentas por haber atacado a Neutem antes. El juez dijo con calma. Esto es lo que merezco. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. Neuer lo pensó y dijo casualmente. Entonces deberías ayudar personalmente a todos con las tareas laborales durante este periodo de tiempo. Además, debes pedir perdón a todos durante este tiempo. Neutrum no sufrió muchas pérdidas antes, por lo que el castigo no necesita ser demasiado severo. Aunque este castigo no fue cruel, no fue una tortura pequeña para la orgullosa familia Vinsmoke. En cuanto a los 3 chicos de Iji, Neuer también quería aprovechar esta oportunidad para reprimir su arrogancia y autoestima. Después de escuchar las palabras de Neuer, Judge y Reiju lo aceptaron sin mucha reacción, pero los 3 hermanos mostraron cierta insatisfacción en sus rostros. Neuer esperaba esta reacción, pero no importó, era una buena oportunidad para divertirse un poco con ellos.
Estos bárbaros con problemas cerebrales que solo saben luchar son los más indicados para ser entrenados por sus compañeros en él, como reino marítimo móvil. El reino de Germa tiene una población más pequeña que un país normal, pero aún así no es pequeño. Lo que más preocupa a Neuer al aceptar a tanta gente a la vez es que estos ciudadanos alemanes que han sido entrenados como soldados durante muchos años son como guerreros que están dispuestos a morir por Vinsmoke. Este grupo de personas difícilmente puede llevar una vida normal, y su lealtad al juez es difícil de borrar, por lo que fácilmente podrían suceder cosas malas si esto continúa. Por razones de seguridad, Neuer los dispersó temporalmente y los expandió a otros lugares de la isla de Neu. La estructura básica de la capital real se ha completado, lo que es un buen momento para construir otras ciudades. Los demás miembros del núcleo del Germa 66 fueron abandonados en la capital real por Neuer. El juez y Rei Jun obedecieron las órdenes de Neuer y fueron a disculparse con los residentes de la capital real. Todos decidieron perdonarlos sin reservas. Después de todo, habían sido elegidos por su rey y se habían convertido en su propio pueblo. Además, los residentes no tienen nada que perder, así que, naturalmente, no les importa que el juez se una. Además, también pueden ser de gran ayuda para el rey, así que ¿por qué no hacerlo? Sin embargo, la gente de la capital real estaba muy insatisfecha con los otros tres malhechores. Desde el principio, cuando los tres hermanos Ijin-Ji y Yong-Ji recibieron la orden, actuaron con dos caras, hablaron con rudeza a la gente e incluso intentaron tomar medidas. Afortunadamente, Neuer había previsto esto, y cuando los tres estaban armando un alboroto, él, que los estaba vigilando, intervino para someterlos. Por ahora, él los ha encerrado en una pequeña habitación oscura en algún lugar de la capital real, y no han salido durante bastante tiempo. Y a veces cuando pasamos por allí, siempre podemos oír el agudo lamento que viene a ese oscuro abismo. El juez y Rei Jun no hicieron ningún comentario sobre el castigo que les impuso en él. Rei Jun simplemente nos molesta en cuidar de estos tres hermanos bestiales, y Judge no tiene poder para cuidar de ellos. Tras la batalla con Neuer, Judge empezó a comprender poco a poco que borrar las emociones de sus hijos no era bueno. Parecía debilitar su agudeza mental. El juez y los demás no pueden ser reutilizados por el momento, y en este momento, Noi y los demás están en el Palacio Yun, teniendo una reunión no tan seria. Neuer y las principales fuerzas del inframundo se han mudado oficialmente al Palacio Yun, cuya renovación ha costado mucho esfuerzo y dinero. En el comedor del Palacio de las Nubes, había una larga mesa cuadrada. Neuer se sentó en el asiento principal y cortó un filete con mucha elegancia. Robin cogió un vaso de sake con sus manos desnudas y preguntó confundida: ¿por qué tenemos que discutir cosas durante una comida? Neuer masticó la carne con indiferencia y murmuró: así hay más ambiente. Robin se llevó la mano a la frente y suspiró. Pero esto no es digno de un rey. Él cogió una enorme pata de cangrejo y empezó a comerla al azar, sus palabras no eran muy claras. Creo que Brendig hizo un buen trabajo, los restos de comida que Dalu comía volaban por todas partes. Lucky se secó la cara con una expresión aturdida, como si fuera el preludio de una erupción volcánica, y dijo con ligereza: si te atreves a escupir comida otra vez, la Ozi te matará. Él se rascó la cabeza torpemente y Robin meneó la cabeza con impotencia, diciendo: entonces Neuer, ¿de qué quieres hablar? Volviendo al tema, la expresión de Neuer se volvió seria y asintió a Khalifa que estaba a su lado. Khalifa entendió lo que quería decir, sacó una pila de documentos y dijo: el jefe quiere reclutar algunos talentos para formar el equipo directivo del reino de Neutem. Robin tomó el documento, lo miró y preguntó sorprendido: ¿Sexto departamento? Leie también estuvo en la cena. Tras recibir el plan, lo leyó con atención durante un buen rato, rascándose la cabeza y diciendo: Majestad, nunca había oído hablar de un sistema así. Neuer frunció los labios y dijo: si hubieras oído hablar de ello, sería realmente extraño. Este es un pequeño intento realizado por Neuer en este mundo después de aprender de la experiencia de las dinastías feudales en su vida anterior. De los antiguos funcionarios de Neutrum, a excepción de Reich, a quien se le confió una importante tarea a temprana edad, solo quedó el anciano que apenas respiraba. Neuer ha estado muy cansado estos días. Para gobernar el país con fluidez, necesita más talento. Lucky miró el texto en silencio, pensó por un momento y concluyó:
el Ministerio de Personal se encarga de los asuntos oficiales, el Ministerio de Ingresos se encarga del dinero, el Ministerio de Ritos se encarga de la etiqueta diplomática, el Ministerio de Guerra se encarga de la guerra, el Ministerio de Derecho se encarga del derecho penal y el Ministerio de Obras Públicas se encarga de la ingeniería. Así es. La boca de Newell se torció. ¿No es demasiado breve tu resumen? Fue bastante complicado explicarle esto a este grupo de extraterrestres, por lo que Newell tomó el documento y dijo con seriedad. Esto es solo un entendimiento general, y todavía hay muchos detalles en el documento. Más detalles dependerán de nuestro progreso gradual en el desarrollo. El tío Yixiao bebió su té cómodamente y exclamó ante los documentos. ¿No esperaba que el capitán tuviera perspicacia administrativa? Newell asintió sin ruborizarse, luego señaló a Leie y dijo con seriedad. Leie, te nombro ministro de guerra de los 6 ministerios, es decir, ministro. Serás responsable del establecimiento de los 6 ministerios por el momento. Leie se sobresaltó y rápidamente saltó de la mesa y se arrodilló a medias en el suelo, diciendo con voz profunda. Definitivamente estaré a la altura de las expectativas de su majestad. Newell le dio una palmadita en el hombro a Leie y dijo con una sonrisa. No te pongas nervioso, te ayudaré con este asunto más tarde. Leie se sintió aliviado e inclinó la cabeza, diciendo. Obedeceré tus órdenes. Leie, un hombre honesto, disfrutaba de una buena comida cuando de repente le encargaron una tarea importante. Sintió que la presión sobre sus hombros se volvía demasiado pesada, se despidió y se marchó sin volver a la mesa. Según él, volvió a estudiar los 6 documentos que Newell le envió, a Newell le gustó ese tipo de trabajador esforzado y le permitió marcharse con gran satisfacción. Después de que Leie se fue, Weibo finalmente no pudo evitar preguntar en voz baja. Jefe, ¿por qué dejó que Leie asumiera un puesto tan importante como ministro de guerra? Cuando Weber dijo esto, no estaba desaprobando la fuerza y la capacidad de Leie, ni tampoco estaba desconfiando del juicio de Newell. Sin embargo, el más fuerte es Yixiao el que está sentado aquí, Weber ha liderado al equipo para luchar, la capacidad de mando de Luxi en la batalla también es extraordinaria y Leie es un poco... Newell negó con la cabeza y sonrió. Te basta con tener la identidad de los piratas de Hades. Tengo otros usos. En cuanto a Leie, ¿es solo mi intuición? De joven, presenció la destrucción de su país y de su familia. Tras esa experiencia, sin duda podrá gestionar Neutron con éxito. Robin no tuvo objeciones a su decisión y se rió entre dientes. Es un poco idealista, pero me gusta. Newell se rió y dijo. ¿Por qué un reino fundado por los piratas salvajes necesitaría ser tan hábil en el pensamiento profundo? Todos terminaron su comida en un ambiente alegre, y justo cuando todos se preparaban para irse, alguien llamó a la puerta de Abedul afuera. Adelante. Tras obtener el permiso de Newell, un guardia de servicio en el Palacio de las Nubes llegó corriendo, medio arrodillado en el suelo, e informó. Su Majestad, ha llegado una carta del Reino del Viento del Oeste. Newell se quedó atónito. Era otro nombre familiar. El Reino del Viento del Oeste, Newell recordó que era un pequeño país que había visitado durante el incidente del robo del oro celestial. Aunque el Reino del Viento del Oeste parece un país común y corriente, en realidad es una base donde se reúnen un gran número de fuerzas revolucionarias. Allí conoció a Ryumi Sabo, así como a muchos de los cuadros del ejército revolucionario. El reino de Favonius es una de las bases del ejército revolucionario. Esta vez me contactaron, así que esa debería ser la intención del ejército revolucionario, ¿verdad? Newell hizo un gesto con la mano y dijo, ¿dónde está la carta? El guardia sacó la carta y Califa inmediatamente trotó para recuperarla. Newell abrió la carta y comenzó a leerla. Al cabo de un rato, frunció el ceño y dijo, el robo del oro celestial se ha rastreado hasta el Reino del Viento del Oeste. En él miró hacia arriba confundido y dijo, ¿no dijiste en ese momento que este plan era perfecto? Lucy bajó la cabeza con calma, pensando profundamente, y dijo, para nosotros yace, por supuesto que no. La única escapatoria es que Christine no ocultó su identidad, y el Reino del Viento del Oeste definitivamente la expondría. Cuando en él escuchó ese nombre, una sombra en su corazón pareció apoderarse de él. Su cuerpo tembló y dijo, ¿esa mujer con habilidades débiles es tan estúpida? Newell frunció los labios y dijo, me temo que no tiene intención de regresar al reino después de completar ese trabajo. De todos modos, tiene al ejército revolucionario de su lado.
Robin preguntó con curiosidad. Entonces, ¿qué decía su carta? Neuer estrechó la carta, la puso sobre la mesa y dijo. No es nada, solo presenta las condiciones nacionales de nuestro país y propone que los dos países establezcan relaciones diplomáticas, pero... Funa funa funa. Antes de que pudiera terminar sus palabras, algo en Califa de repente comenzó a sonar. Ignorando la mirada algo avergonzada de Neuer, Califa sacó un pequeño Dendemusi del espacio dimensional como si nada hubiera pasado. Neuer se aclaró la garganta, cogió el Dendemusi personal y dijo, hola, Sabo. El Dendemusi antiespionaje quedó a un lado, y Sabo rió con entusiasmo. Oye. Neuer, hace tiempo que no nos contactamos. Neuer se rascó la cabeza y dijo, dejen de hablar de asuntos familiares. ¿Qué está pasando en el reino del viento del oeste? Sabo bajó la voz y dijo, han descubierto a la señorita Christine y a Momomi. Ahora se sospecha que el reino del viento del oeste alberga criminales. Neuer se rió entre dientes y dijo, por el tono de tu voz, parece que están bien. El rostro de Sabo, dibujado en Dendemusi, sonrió y dijo, el ejército revolucionario ya se ha encargado de ello. El reino del viento del oeste está, como mucho, bajo la ley marcial impuesta por el gobierno. Lo más importante es que la identidad de Christine en el reino del viento del oeste siempre ha sido falsa. Incluso si Christine se presenta ante el gobierno abiertamente, no habrá problema. Neuer preguntó confundido. ¿Por qué el reino del viento del oeste, o su ejército revolucionario me dieron esa carta inexplicable? La expresión de Sabo se volvió un poco más seria y dijo con seriedad. Queremos establecer relaciones diplomáticas con Neutrum, en nombre del reino del viento del oeste. Neuer se burló y susurró. Dime, ¿cuál es tu propósito? Sabo sonrió levemente y dijo. Esperamos que el reino de Neutrum pueda brindar alguna comodidad al ejército revolucionario. Neuer se negó rotundamente. De ninguna manera. El ejército revolucionario es una organización clandestina que declara abiertamente la guerra al gobierno. Si el gobierno supiera que existe un ejército revolucionario en su país, el nombre de los Shichibukai sería inútil. Lo más importante es, ¿por qué Neuer debería hacerles un favor a los revolucionarios a cambio de nada? No es un ingenuo y no les debe nada. Sabo sonrió con impotencia y dijo, sabía que no estarías de acuerdo. En realidad, fue Christine quien quiso unirse a su reino y convertirse en la líder de sus caballeros, claro, esta es su opinión personal. Neuer preguntó confundido. ¿Cómo es que no es de los tuyos? Sabo meneó la cabeza y dijo con impotencia. Aunque somos el ejército revolucionario, cada uno lucha por sus propios ideales. Neuer empezó a recordar a la niña llamada Christine. Además de ser hermosa y capaz, tenía un carácter muy peculiar. En lugar de ser una princesa, insistió en convertirse en la líder de los caballeros templarios y unirse al ejército revolucionario para iniciar una revolución. Una chica que tiene sus propias ideas y se atreve a tomar acción real es sin duda un modelo a seguir para la mujer en la nueva era. Sabo dijo con dolor de cabeza. Además, las dos chicas, Christine y Momomi, han entrado en Neutem sin permiso. Neuer se quedó allí aturdido y preguntó con sospecha. ¿Es esto un truco de su ejército revolucionario? Sabo se rió entre dientes y negó con la cabeza. Si estás dispuesto a cooperar con el ejército revolucionario, sus problemas se resolverán. Pero si no quieres, me temo que matarás a Christine y a los demás que entraron sin permiso. Por eso quería hablar contigo con antelación. Neuer agitó las manos y dijo, sé lo que quieres decir. Intentaré atraparlos y devolverlos. Sabo asintió y dijo, gracias. Tras la conversación, Neuer colgó el teléfono pensativo. Robin se rió y dijo, señora Christine, le caen muy bien los caballeros. Neuer asintió y dijo, ya conocemos a Christine. Dada su personalidad, no es imposible que haga algo así. Encontremos primero a esa persona y no dejemos que el ejército revolucionario descubra más información sobre Neutem. Robin miró a Neuer confundido y dijo, ¿por qué estás tan en contra del ejército revolucionario? En realidad, no nos es imposible cooperar con ellos. En el mundo actual, ¿cuántos reinos tienen conexiones secretas con el ejército revolucionario? Incluso en el antiguo país desértico de Arabasta, hay espías del ejército revolucionario a lo largo de su vasto territorio. La capacidad de infiltración del ejército revolucionario aterroriza incluso al gobierno mundial. ¿Será efectivo que Neuer los excluya? Neuer se estiró y dijo, no puedo hacer nada.
El incidente de Tiansanjin no ha terminado por completo. Al menos por ahora, no puedo involucrarme con el ejército revolucionario. De lo contrario, el gobierno aprovechará la oportunidad para causarme problemas. Afortunadamente, probablemente no han descubierto que había manipulado las sombras de los rehenes de los dragones celestiales. Cuando los dos bandos se enfrenten y estalle la guerra, Newer acabará con todos esos tipos. Después de este pequeño episodio con el ejército revolucionario, la cena de trabajo finalmente llegó a su fin. En los días siguientes, Lee trabajó incansablemente para establecer su propio departamento militar y también estuvo a cargo de la selección de talentos para los otros 5 departamentos. Se puede decir que estaba ocupado todos los días. Newer asignó las tareas a sus subordinados, y su propia carga se alivió considerablemente. Otros asuntos del reino de Neutem también marchaban con normalidad. Cuando las cosas en el reino empezaron a normalizarse y a funcionar por sí solas, el corazón de Newer, que había estado tranquilo durante un corto tiempo, comenzó a inquietarse nuevamente. Lao Sha envió gente al mundo oscuro para matarlo, y aún no ha saldado cuentas con él. Es hora de contraatacar y robarle a Lao Sha nuevamente. En la primera mitad de Grand Line, en el histórico y antiguo país de Arabasta, la tierra lluviosa conocida como la ciudad de los sueños sigue siendo tan próspera como siempre. Desde que Newer armó un escándalo en el casino Crocodile, la mentalidad de los habitantes de Rhineland ha cambiado un poco. Ese día de ese año, el cielo se llenó de lluvia de Bailey, era simplemente un sueño para todos aquellos que aman el dinero. No sé por qué, pero innumerables viajeros codiciosos en la tierra lluviosa se reunieron aquí, como si estuvieran ansiosos por volver a ver esa gran escena. Es más, algunos tipos valientes corrieron directamente a la puerta de Crocodile, llamaron y le pidieron algo de dinero. Al principio, Cocodrilo no se lo tomó en serio y simplemente expulsó a la gente. Más tarde, a medida que llegaba más gente, simplemente les dio dinero para que se deshicieran de ellos. Habría estado bien si este asunto no se hubiera divulgado, pero ahora que se ha divulgado, se ha convertido en un problema grave. Innumerables personas piensan que Crocodile es un buen hombre, amable y generoso, y corre a la entrada del casino a pedir dinero cuando su familia anda corta de dinero. Un lujoso casino se convirtió en un puesto de venta de avena para las víctimas del desastre. Cocodrilo vio que ese movimiento había consolidado su reputación de héroe en su país, y habiendo probado la dulzura, no tuvo más remedio que seguir haciéndolo. Newer no esperaba que su acción impulsiva le causaría tantos problemas a Crocodile. En estos días, los ingresos del casino son cada vez más bajos, y después de que algún maldito lo robara una vez, se puede decir que Crocodile gasta más de lo que gana. En el sótano del casino de Yudisa Crocodile se sentó en una silla con una cara sombría y volcó una mesa con ira. Aunque la situación actual es bastante favorable para mi reputación y estatus, no lo soporto. No tengo dinero. Si esto continúa así, Baroque Studio tendrá que utilizar sus fondos operativos para compensar el déficit. Cocodrilo apretó los dientes y levantó el gancho dorado. Atacó con fuerza la pared lateral con su fuerte brazo, atravesando las 2 órdenes de recompensa que la cubrían. Devilman Newer y Devilson Robin son las 2 personas que Crocodile más odia estos días. La mujer claramente conocía la información de Plutón, pero no le importó su cooperación y los traicionó en el acto. Y allí está ese diablo Newer, que robó el casino, golpeó duramente al barroco y arruinó su propia reputación a un nivel tan malo que es difícil dar marcha atrás. Por lo tanto, después de que Newer dejó Arabasta, Crocodile puso una recompensa en el mundo oscuro para deshacerse de estos 2 bastardos. Pero ha pasado tanto tiempo, sin contar el trato con Newer, que ya ni siquiera hemos visto su sombra. Más tarde, Crocodile se enteró de que el grupo Piratas de Hades formado por Newer y Robin se había convertido en el grupo Piratas Shichibukai tan famoso como él. Es más, se apoderaron de una gran extensión de tierra del gobierno y establecieron un reino. Esta serie de noticias enfureció aún más a Crocodile. Aumentó la recompensa en el mundo oscuro y pidió ayuda al famoso clan Germa. Es una lástima, esa gente del mundo oscuro sigue siendo tan inútil que ni siquiera pueden asesinar a Newer. Al fin y al cabo, la comprensión que Crocodile tiene de Newer todavía se mantiene desde el momento en que Arabasta y Newer lucharon entre sí. Aunque Crocodile estaba en desventaja en esa batalla, aún descubrió algunos problemas.
Por ejemplo, aunque la habilidad con la espada del gran maestro Newer y la habilidad de Aki para copiar frutas también son muy fuertes, las habilidades copiadas son en su mayoría mixtas. Aunque hay diversidad, la letalidad de cada habilidad es muy limitada. En la visión de Crocodile, siempre que encuentre un gran maestro Aki y lo asesine, y luego use piedra marina y otras tecnologías para suprimir la fruta de Newer, quitarle la vida sería pan comido. Realmente no podía entender por qué ese grupo de asesinos profesionales no podía matar a un chico novato. ¿Podría ser que Newer sea el hijo ilegítimo de la diosa de la suerte? Justo cuando Crocodile estaba desahogándose en la habitación, su viejo amigo apareció una vez más en la entrada del casino Rainland de Crocodile. Se sintió de nuevo la familiar vibración del aire, y la silueta de una puerta apareció en el espacio y se abrió. Newer salió con mucha naturalidad. En cuanto a Blueno, se desplomó en el suelo justo después de salir por la puerta de aire, incapaz de mover ni siquiera un dedo. Newer lo miró con impotencia y dijo enojado. Blueno, deberías hacer más ejercicio. Estás agotado después de una distancia tan corta. Blueno yacía en el suelo, poniendo los ojos en blanco y sacando la lengua, sin querer hablar. Al teletransportarse desde el Nuevo Mundo hasta la primera mitad del Grand Line, o Arabasta cerca de la entrada del Grand Line, la energía consumida por la fruta puerta a puerta es conocida por todos los que la han usado. La distancia del portal que puede abrirse con la fruta puerta a puerta es limitada. Estos últimos días, Blueno y Newer han estado abriendo y cerrando puertas sin parar, y finalmente llegaron a su destino. Al mirar los ojos resentidos de Blueno, Newer se rió de buena gana. Justo cuando ambos estaban a punto de entrar al casino, Newer sintió de repente una brisa fría en el cuello. Newer ni siquiera giró la cabeza, sino que la agarró con el revés. De repente, se oyó un sonido metálico al chocar, y chispas doradas y rojas volaron por todas partes. Detrás de Newer, el calvo señor Uno miró su palma con los ojos muy abiertos y exclamó. Mano negra. Newer se agachó, se dio la vuelta y con su puño de hierro golpeó el mentón del señor Uno de arriba a abajo, tirándolo al suelo. ¿Qué mano negra? Esto se llama color de armamento, qué patán. Newer movió los dedos y dijo con desprecio. Idiota. Antes de que Newer pudiera seguir hablando, se escuchó un rugido agudo de mujer desde un costado, y una punta afilada se dirigió hacia la cabeza de Newer. Esta vez, Newer no intervino. Blueno, que acababa de recuperar algo de energía, se paró frente a él y gritó. Cuerpo de hierro. Sobresaltado por el grito, Newer sintió un pánico repentino en su corazón. Pero sorprendentemente la persona que cayó al suelo no era Blueno. Parece que la llamada ley de la muerte del cuerpo de hierro también depende de quién sea el oponente. Newer miró a la señorita, que yacía en el suelo con ropa ligera, y no pudo evitar reír. Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Tu nombre es, hermana mayor? Los dedos de la señorita explotaron de repente y gritó. Estala. Cabrón. Me desnudaste y te marchaste sin hacer nada. ¿Eres un ser humano? Esta corta frase en realidad estaba llena de lagunas, pero no sabía por dónde empezar a quejarse. Blueno miró a Newer con una mirada extraña en sus ojos y dijo. ¿Por qué no he oído hablar de esta parte? Newer adoptó un aire de caballero y dijo con seriedad. Todo eso es dedicación a la misión, ¿no lo entiendes? Blueno parpadeó, ¿es eso tan genial? Entonces, el viejo Blueno se acercó a su oído y susurró. ¿Nuestro grupo todavía tiene este tipo de misión? Newer apartó a Blueno con expresión avergonzada y susurró. Hablemos de esto otra vez cuando tengamos oportunidad. Después de eso, Newer se acercó al dúo Mr. Uno, se agachó y dijo con una sonrisa. Hermana mayor Zala, ¿qué estás haciendo aquí? La señorita señaló con el dedo, con la cara enrojecida, y gritó enojada. Es Zala. TSK, no importa. Newer agarró al señor Uno, que murió en el acto, se encogió de hombros y dijo. Vengan conmigo los dos. El señor Uno levantó la cabeza con dificultad y preguntó con voz profunda. ¿Cuál es su propósito al venir a ver al jefe? Newer sonrió y se pellizcó los dedos, diciendo. Me falta dinero. Al oír esto, el señor Uno casi soltó una palabrota. Todo el mundo sabe que el diablo Newer robó el oro del cielo y se convirtió en un rico pirata. Pero ahora realmente dijo que le faltaba dinero. Desde la última batalla entre Newer y Crocodile, Lao Sha le ha contado al señor Uno su verdadera identidad. Así que el señor Uno también conocía la historia interna.
Su jefe no estaba realmente loco ni malgastó dinero, sino que fue estafado por este tipo. El problema es que Neuer, este pequeño ladrón desvergonzado, viene otra vez a pedir dinero. Neuer se rió entre dientes y dejó que Blueno abrazara al enojado señor 1, mientras él sonreía y abrazaba a Zala mientras caminaban hacia el casino. Tan pronto como se abrió la puerta, los VIP del casino se sintieron atraídos por las 4 personas que acababan de entrar. Especialmente el hombre de traje y bigote que estaba a cargo de la recepción. Al ver el rostro de Neuer, la grasa de su cuerpo se estremeció involuntariamente. Aunque no reconoció ese rostro, el recepcionista sintió que el temperamento de ese tipo le era muy familiar. Neuer vio la cara del recepcionista y lo saludó con entusiasmo. Oye, gordito. Aún no te han despedido. La recepcionista miró a Neuer con horror. ¿Ese nombre tan familiar? Tú eres el que fingió ser el jefe. Neuer lo miró sorprendido y sonrió. No está mal, todavía puedes recordar mi voz. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue debido a la negligencia momentánea de Xiaopan, al no reconocer a Neuer como el supuesto jefe, que el casino perdió tantos activos. Tras el incidente de Bailey Rain en la tierra lluviosa, Xiaopan sufrió abusos. De no ser por la creciente reputación de Lao Sha y algunos beneficios a cambio, podría haber perdido la vida, por no mencionar su posición. Neuer le dio una palmadita en el hombro a Xiaopan y dijo con simpatía. ¡Qué lástima! Xiaopan lo miró con sospecha y preguntó con cautela. ¿Qué quieres decir? Neuer sonrió levemente, puso su mano detrás de su cabeza y con un leve empujón, el cuerpo regordete cayó al suelo con un ruido sordo. Xiaopan se desmayó en el suelo con los ojos abiertos, y antes de que su conciencia cayera en la oscuridad, las últimas palabras en su mente fueron. Se acabó y voy a sufrir otra vez y... Neuer miró con satisfacción al hombre gordo que yacía en el suelo y sonrió coquetamente a la gente que gritaba en el casino. Antes de que pudieran siquiera rugir, una corriente de aire roja salió del cuerpo de Neuer como una ola, barriendo instantáneamente todo el salón del casino. Todos los presentes se desplomaron al suelo rítmicamente. Neuer silbó y dijo con una sonrisa de satisfacción. Ha vuelto la sensación familiar. Neuer parecía haber entrado en su propio jardín trasero. Caminó con facilidad hasta la entrada de la bóveda subterránea y abrió la puerta de una patada. En el pasillo subterráneo, Crocodile estaba mirando las órdenes de recompensa por Neuer y Robin con una expresión sombría, cuando de repente la puerta de su casa explotó. Los restos de la puerta de hierro volaron por todas partes y Crocodile se quedó allí aturdido. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lao Sha? Neuer arrojó a Zala a los pies de Cocodrilo y le dijo con cierta emoción. No has cambiado. Cocodrilo saltó de la mesa, y la arena en sus manos se convirtió al instante en cuchillas afiladas. Dijo con miedo en el rostro. Neuer. Maldito. ¿Por qué estás aquí? Neuer entró tranquilamente en la habitación y charló con él como un viejo amigo. Me he quedado sin dinero, así que vine a pedirte prestado. Habría estado bien si no lo hubiera mencionado. Pero en cuanto se mencionó el dinero, Crocodile no pudo contener la ira y gritó furioso. ¿Cómo te atreves a venir aquí, cabrón? Antes de terminar sus palabras, Cocodrilo ya no soportó la humillación. Transformó su brazo en arena, formó un hacha y cortó la cabeza de Neuer. Neuer curvó los labios y meneó la cabeza pretenciosamente, diciendo. ¿Finalmente nos conocemos? ¿Por qué estás tan emocionado? El color negro del armamento cubrió instantáneamente la cabeza de Neuer, y recibió el golpe del hacha de arena de Crocodile sin esquivarlo ni evitarlo, y la arena y el polvo destrozados volaron por todas partes en el lugar. El corazón de Cocodrilo tembló, y antes de que pudiera reaccionar, una gran mano negra cubrió su rostro. Neuer extendió su mano negra, agarró la cabeza de Crocodile y la estrelló con fuerza contra el suelo. Todo el casino Crocodile se derrumbó unos cuantos metros debido a este poderoso golpe. Neuer, mirando a Cocodrilo, que estaba sujeto por él, dijo con cierta decepción. Realmente no has hecho ningún progreso, viejo arena. Callarse la boca. El cocodrilo rugió y la arena de su cuerpo comenzó a fluir, formando una tormenta de arena similar a la de Uzumaki, que envolvió ferozmente a Neuer. La arena a su alrededor volaba por todo el cielo. Neuer simplemente cerró los ojos, y de repente, un aire gélido emanó de sus manos. Se escuchó un fuerte ruido de congelación, y todo el casino, junto con la tormenta de arena que creó, quedó instantáneamente congelado en la distancia. Los habitantes de la zona lluviosa sintieron el aire fresco y giraron sus ojos hacia el casino con sorpresa.
Lord Crocodile, ¿está trabajando nuevamente por el bienestar de los residentes de Rainland? El casino estaba invadido por una niebla fría. Blueno y el señor Uno miraban con la mirada perdida la escena que se desarrollaba ante ellos. Cuando Crocodile liberó la tormenta de arena, Blueno estaba un poco preocupado por su jefe y quiso ayudar. Pero la situación resultó ser... No tiene sentido preocuparse por eso. Dos usuarios de logia que pueden cambiar el entorno, ¿tengo derecho a interferir? Mientras Blueno y Mr. Uno estaban jugando en el aire acondicionado, el polvo del suelo de repente se condensó y adoptó la forma de un cocodrilo. El pelo de cocodrilo, originalmente pulcro y peinado hacia atrás, ahora estaba tan desordenado como un gallinero. Tenía un rastro de sangre en la comisura de la boca y estaba medio arrodillado en el suelo, avergonzado. En ese momento, Newer también salió de las capas de hielo y se burló. Sin la ventaja de jugar en casa en el desierto, ¿esto es todo lo que pueden hacer? Cocodrilo se obligó a levantarse y preguntó de mala gana. ¿Qué diablos estás haciendo, aquí? Newer se burló y dijo. Ya que te atreves a contratar a alguien para asesinarme, deberías haber estado mentalmente preparado, ¿verdad? Tan pronto como Cocodrilo apretó los dientes, supuso que se trataría de ese asunto. Pero, con los contactos que tiene Newer, ¿cómo iba a saber que lo había hecho? La parte inferior del cuerpo de Newer comenzó a brillar con una luz deslumbrante, y una de sus piernas debajo de la rodilla se convirtió instantáneamente en una luz láser. Probablemente te estarás preguntando cómo te encontré, ¿verdad? Newer se burló y dijo. Todo esto es gracias a la ayuda de cierto Shichibukai desconocido. ¿Shichibukai? Doflamingo. Los ojos de Cocodrilo se abrieron y apretó los dientes. Debe ser que me desarrollé demasiado rápido en el mundo oscuro, lo que despertó el miedo de Gober, por lo que aprovechó la oportunidad para dejar que Newer se deshiciera de mí. Cocodrilo se tocó el pecho y dijo con tono burlón. ¿Parece que te usó como cuchillo? Newer meneó la cabeza y sonrió. No te preocupes, ajustaré cuentas con él después de que haya tratado contigo. Después de decir eso, la figura de Newer desapareció repentinamente del lugar, dejando atrás una serie de rastros de luz dorada, y en un abrir y cerrar de ojos estaba cerca de la posición de Crocodile. El poderoso y pesado ternero continuó creciendo ante los ojos de Crocodile, y entonces un dolor indescriptible recorrió su cuerpo. En el momento en que la pierna brillante lo tocó, un aire helado lo invadió inmediatamente. Crocodile fue pateado hacia atrás unos pasos y miró a Newer con ira. Su aspecto era aún más feo con sus rasgos distorsionados tras la patada en la cara. Ejem. No solo había dolor, sino que las piernas parpadeantes y el frío helado hacían que Crocodile se sintiera tan incómodo que quería vomitar sangre. Crocodile miró a Newer con incredulidad. Como era de esperar, este tipo no podía quedarse mucho tiempo. Con la capacidad de copia de Newer, las cosas se volverían extremadamente difíciles una vez que se hiciera la mar y entrara en contacto con varios individuos poderosos. En Arabasta, debería haber luchado hasta la muerte para matar a Newer, y no habría terminado así. Newer, que posee múltiples habilidades de alto nivel, ha crecido en todos los aspectos y Crocodile no tiene ninguna posibilidad de aprovecharse de él. Newer caminó lentamente hacia Crocodile y, con cada paso que daba, una niebla blanca se elevaba desde el hielo bajo sus pies. Una vez que dejas el desierto, me pregunto si tendrás la capacidad de escapar. Cocodrilo levantó las manos enojado, y sus fuertes brazos se transformaron en innumerables cuchillas de arena extremadamente afiladas, que golpeaban continuamente a Newer como una lluvia torrencial. Él mismo convirtió su cuerpo en arena y salió corriendo a una velocidad extremadamente rápida. Solo saliendo de la superficie de hielo que Newer crea constantemente y tocando la arena exterior pueden tener la fuerza para luchar. Al ver a Cocodrilo intentando escapar, los ojos de Newer brillaron con frialdad y dijo burlonamente. ¡Qué idea tan estúpida! ¿Puede ser más rápido que la luz? La espada del desierto que llegó como una violenta tormenta no causó ningún problema a Newer. Mientras la luz destellaba y desaparecía, todo quedaba congelado por el aire frío detrás de ella dondequiera que iba, incluidos esos inútiles cuchillos de arena. Volando instantáneamente sobre la lastimosa bola de arena andante, Newer extendió su mano con decisión y, con la bendición del color armado, golpeó a la entidad de Cocodrilo. ¡Puaj! El cocodrilo gritó de dolor, luego de repente se transformó en su verdadera forma y cayó al suelo. ¡Odioso!
Incluso si copiara las habilidades de esos poderosos almirantes marinos, no podría volverme tan fuerte. Y, ese siniestro diablillo ni siquiera ha sacado su cuchillo todavía. No dispuesto a aceptar la derrota, Crocodile golpeó el hielo, sus ojos se inyectaron en sangre y comenzó a temblar continuamente. Newer puso las manos detrás de la espalda, miró a Crocodile y dijo con una sonrisa. ¿Crees que esta vez será igual que la última? Cuando peleábamos, yo era mejor jugador, pero tú aprovechaste el terreno. Esta vez, es diferente. Newer se agachó, miró a Crocodile con una sonrisa y continuó. Yo estoy creciendo, pero tú sigues quieto. Deja de decir tonterías. La cara de Cocodrilo se enfureció cada vez más, y maldijo. Si quieres matarme, hazlo si tienes agallas. Newer se tapó la boca en estado de shock y bromeó diciendo. ¿Cuándo dije que te iba a matar? Cocodrilo entrecerró los ojos y susurró con tono asesino. ¿Qué quieres decir? Vine aquí para hacer una cosa más además de golpearte y prestarte algo de dinero de forma amistosa. Newer explicó con seriedad, luego agitó la mano y congeló un iglú sobre las cabezas de las dos personas, bloqueando la luz del sol. Después de escuchar el propósito de Newer, Crocodile no tuvo tiempo de maldecir antes de descubrir que Newer había sacado una espada de aspecto extraño de algún lugar. Newer levantó la mano y blandió el cuchillo, cortando rápidamente la unión del cuerpo de Crocodile y la sombra. Cocodrilo puso los ojos en blanco y se desmayó inmediatamente porque ya estaba exhausto. Newer recogió la sombra de Cocodrilo y murmuró para sí mismo. Casi olvido que la persona cuya sombra es arrebatada se verá obligada a dormir. Mientras hablaba, Newer levantó la mano y condensó una sombra oscura, cuya forma era exactamente la misma que la de Crocodile. Newer luego metió la sombra en el suelo y utilizó el poder de la fruta sombra para coser el espacio entre Cocodrilo y la sombra. Este método es realmente atemporal, es tan fácil matar gente con control remoto. Newer aplaudió con satisfacción, miró a Crocodile que se había desmayado en el suelo, pensó por un momento, luego se inclinó hacia su oído y susurró. Jefe, Newer vació el tesoro del casino. ¿Cómo puedo repararlo? Newer. Lao Sha se incorporó en estado de shock por su enfermedad moribunda, dejó escapar un rugido miserable y saltó del suelo como por reflejo, blandiendo su cuchillo de arena como si estuviera poseído. Pero por muy poseído que estuviera, fue inútil. Cocodrilo, que estaba a punto de enloquecer, fue inmovilizado por Newer al suelo en un instante. Después de un largo tiempo, Lao Sha finalmente se calmó después de salir de la pesadilla. Newer lo pensó detenidamente. Parece que el efecto de sueño adicional tras tomar la sombra será eliminado por alguna fuerza externa. Ciertamente no es por lo que dijo Newer. Sí, absolutamente no. El estado mental de Cocodrilo se deprimió aún más, pero al menos seguía consciente. Dijo en voz baja. ¿Qué me hiciste? Newer señaló el suelo y explicó. He reemplazado tu sombra. Puedo matarte cuando quiera. En ese momento, Crocodile finalmente entendió. ¿Qué quieres que haga a cambio de devolverte mi sombra? Newer aplaudió y sonrió. Ayúdame a hacer algo y, una vez que esté satisfecho, naturalmente te daré la sombra en el futuro. Cocodrilo se incorporó presa del pánico, torció la boca y dijo con autodesprecio. ¿Es realmente vergonzoso? Newer frunció el ceño y miró al confundido Cocodrilo, sin saber qué decir. De repente sentí que este tipo era bastante lamentable. El plan para robar el país ni siquiera había comenzado aún, pero fue detenido por este alborotador, y Robin fue secuestrado en el proceso. De hecho, Newer vino aquí con la sincera intención de invitar a Lao Sha a unirse a su grupo piratas. Pero durante la batalla, cuando vio el odio de Crocodile, Newer se dio cuenta de que eso era imposible. Al menos no ahora. Crocodile había estado planeando esto durante años y le pidió a Newer que lo reclutara como el alborotador original, entonces ¿cómo podría aceptar esto? Sin embargo, es mejor usar amenazas ocultas y actuar en secreto. Después de todo, reclutar a un Shichibukai generará mucho miedo innecesario. En cuanto a Crocodile, a quien siempre intimidaba, debería darle algo de dinero. Después de que Newer deje su identidad de Shichibukai, ¿podré apaciguarlo y reclutarlo? Después de que Newer dejó Arabasta, continuó implementando su plan. Gracias a los continuos esfuerzos del reino de Neutem, la vida de los habitantes de la isla está mejorando cada vez más. Bajo la dirección de Newer, Oguri completó la investigación sobre el traje de Iron Man y pronto lo puso en producción en masa.
Todo el país, armado con la armadura de Iron Man, expandió rápidamente su fuerza militar y la efectividad en combate del grupo Piratas de Hades dio instantáneamente un salto cualitativo. Después de eso, los Piratas de Hades, después de repetidas provocaciones contra el gobierno mundial, finalmente renunciaron al puesto de Shichibukai como estaba planeado. Después de abolir la posición de Shichibukai, los Piratas de Hades comenzaron a planificar la posición de los 4 emperadores. Pronto, Newell usó su habilidad para copiar la habilidad de Big Mom y la fusionó con la fruta sombra para crear un talento de oro oscuro. Newell, que posee el mayor talento de paramecia, lidera la enormemente mejorada puerta de Hades para atacar la isla pastel de Big Mom. Tras un plan, Newell despertó la bulimia de Big Mom. Tras la desaparición del globo de hierro, Newell la mató con éxito con su habilidad. Newell, quien mató a uno de los 4 emperadores y ocupó todos los territorios de Big Mom, se hizo aún más famoso y reemplazó directamente a la muerta Big Mom para convertirse en uno de los nuevos 4 emperadores. La recompensa por Newell aumentó enormemente, y el gobierno mundial y la marina enviaron gente a matarlo incontables veces, pero siempre sin éxito. Después de eso, Newell fundó la Ciudad Dorada, entró en conflicto con el Emperador Dorado y se apoderó con éxito de todos sus bienes. Newell, quien poseía una riqueza incalculable, reclutó soldados y reanudó sus planes. Lideró a Enel, Beber y otros para atacar con éxito Onigashima. Cuando se enfrentó a Cairo de las Bestias, Newell una vez más copió su físico y la habilidad de su fruta, mejorando ambas habilidades al más alto nivel. Al final de la batalla, Newell pudo matar completamente a la criatura más fuerte, Kaido, con su poderosa habilidad con la espada. Los territorios que dejó atrás y sus subordinados como Yamato fueron tomados por Newell, y su poder se hizo aún más fuerte. Newell eliminó a 4 emperadores y su fama superó la del anciano Barba Blanca. Se convirtió en el pirata de los 4 emperadores más fuerte y alcanzó la fama. Los piratas de Barba Blanca, los piratas del pelo rojo y los piratas de Hades se hicieron amigos y se convirtieron en la alianza de piratas más temida del mundo. Con la ayuda de la continua expansión de los piratas de Hades, el reino de Neutem ha crecido enormemente. Después de cooperar con el ejército revolucionario, el reino de Neutem y la alianza pirata decidieron atacar formalmente al gobierno mundial. Marina fue rápidamente derrotado por la alianza pirata debido al conflicto interno entre Aokiji y Akainu. Newell también derrotó a Mariejois por tercera vez y eliminó a todos los dragones celestiales. Newell, quien eliminó el gobierno mundial, se convirtió en el rey del mundo. El reino de Neutem unificó el mundo y, con la ayuda del ejército revolucionario, el país prosperó. Unos años más tarde, un pequeño mocoso llamado Momonosuke apareció en el reino, pero según los decretos anteriores de Newell, fue capturado por todos los ciudadanos tan pronto como apareció, y fue castrado directamente y arrojado a una prisión llena de hombres grandes. Todas las noches, puedes escuchar los gritos repugnantes de este tipo. Finalmente, después de casarse con Robin, la emperatriz y varias otras confidentes, Newell abdicó del trono y se lo entregó al dragón, y comenzó una vida sin preocupaciones con sus esposas.